El 28 de abril del 2017 presentamos formalmente ante esta Comisión de Derechos Civiles una carta dirigida a su presidenta, la licenciada Georgina Candal, en la que solicitamos una investigación urgente sobre las prácticas señaladas anteriormente. En nuestra querella arguimos que estas acciones, sumadas a las admisiones de que la policía toma fotografías y videos y archiva expresiones realizadas en redes sociales de personas u organizaciones que anticipan participar en protestas legítimas contra las políticas económicas y laborales de la administración actual, constituyen una práctica de espionaje cibernético tan repudiable e ilegal como el carpeteo sufrido por cientos de miles de independentistas en el pasado. Esta comisión acogió nuestra solicitud de investigación el 28 de abril, asignando el número de querella ya señalado aquí. Posteriormente solicitó nuestra comparecencia a vista pública, por lo consiguiente aquí ya estamos deponiendo. Hace ya casi 30 años la Cámara de Representantes aprobó una petición de información instada por el representante del PIB en dicho cuerpo, el licenciado David Noriega Rodríguez, para que el superintendente de la policía proporcionara una lista, número uno, una lista de ciudadanos y entidades que habían sido calificados como subversivos por las autoridades y a quienes se le había abierto un expediente o carpeta en la otrora División de Inteligencia de la Policía, así como, número dos, los criterios o reglamentación vigente que regía la inclusión de ciudadanos o entidades en dicha calificación de subversivo. Ante la inacción gubernamental, en 1988, mi antecesor en la Cámara Baja inició el pleito judicial que ayudaría a visibilizar más de medio siglo de terrorismo de Estado dirigido contra el movimiento independentista y contra cualesquiera otros grupos que no compartieran la ideología dominante. Véase Noriega Rodríguez versus Hernández Colón, al tomo 122 de las ediciones de Puerto Rico 650. Años más tarde, un tribunal de justicia resumiría estas prácticas estatales de la manera siguiente. Por décadas, el Estado lamentablemente permitió que los agentes de la policía y encubiertos persiguieran a ciudadanos simplemente por sus creencias políticas e ideológicas. Dicha práctica persecutoria se plasmó en parte en la persecución y recopilación continua y sistemática de documentos concernientes a las actividades alegadamente realizadas por los perseguidos. A cada uno se les confeccionó un expediente que muchas veces incluyó a familiares. En las carpetas, como se le ha llamado al conjunto de documentos que evidencia dicha persecución política e ideológica, se encuentra un triste, vergonzoso y abominable recuerdo de la que un Estado supuestamente fundamentado en ideales democráticos jamás debió ni debe hacer. Entre sus páginas se aprecia la persecución, difamación, intimidación, denigración y toda suerte de estigmas y acciones hostigantes contra los escapetados y a menudo contra sus familiares y amigos por sus ideas que profesaron, por su asistencia a actividades o manifestaciones públicas, culturales, civiles e incluso religiosas, las cuales tienen y siguen teniendo la protección de la Constitución. Para la consecución de la anterior práctica, el Estado utilizó a cientos de agentes, confidentes e informantes, además de innumerables recursos y facilidades públicas, incurriendo de esta forma en un altísimo costo económico para el Estado. En múltiples ocasiones los agentes a cargo de esta práctica encomienda utilizaban su imaginación en la confección del expediente y en la persecución a su vigilancia de sus víctimas. Algunos fueron asignados a tareas y funciones específicas para cada uno: el fotógrafo, el vigilante, el encargado de los explosivos y otros. Otros se atribuyeron malinterpretadas tareas y hostigaban a sus víctimas. Esto no se limitó al encarpetado, muchas veces se extendió a familiares y amigos. Algunos perseguidos se vieron forzados a abandonar el país, su familia y trasladarse fuera de Puerto Rico para poder obtener un empleo e intentar vivir en paz y tranquilidad. Pero en ocasiones el carpeteo lo siguió y el referido al FBI llegaba a su nuevo lugar de residencia y allí continuaba su agonía. Debemos establecer que el contenido de la carpeta muchas veces fue producto de sus creadores y de sus efectos trascendieron el periodo histórico en que fueron hechas, pues al conocer de su contenido, los encarpetados se fueron afectados en sus relaciones familiares de confianza, de amistad y en ocasiones hasta de intimidad, al relatar información falsa, alegadamente provista por miembros del núcleo familiar o amigos cercanos, sin que finalmente esto haya correspondido a la realidad,
pero la duda quedó sembrada y la confianza lacerada. Esta es la sentencia del caso del PIB versus la KDP en 1993, 0961, a las páginas 2 y 3, caso en que este deponente fue el abogado del Partido Independentista Puertorriqueño junto al licenciado José Torres Valentín. Como resultado de estos casos, la práctica de abrir expedientes o carpetear y fichar y obtener información sobre personas por razones ideológicas exclusivamente fue declarada inconstitucional en nuestra jurisdicción. Véase los casos de Noriega versus Hernández Colón, decisión que fue confirmada en Noriega Rodríguez, y citamos: la práctica de levantar expedientes, carpetas, ficheros de personas, agrupaciones, organizaciones, única y exclusivamente por motivo de las creencias políticas e ideológicas de estos, sin que se tenga evidencia real que vincule a esas personas con la comisión, intento de la comisión de un delito, es ilegal e inconstitucional por infringir los derechos de la libertad de palabra, de asociación, de privacidad, y para constituir ello una afrenta a la dignidad del ser humano. Me parece que esto es una cita fundamental ante los planteamientos que hemos hecho de un injunction, de un interdicto, de una orden que es permanente y sigue vigente en Puerto Rico. En consecuencia, el tribunal emitió un interdicto permanente contra el gobernador, el superintendente de la policía y todos sus asesores y los miembros y empleados de la policía para descontinuaran de manera inmediata y permanente el carpeteo. El juez asociado Negrón García se expresó que por décadas el Estado, paradójicamente, era el llamado a promover y mantener la convivencia ordenada y pacífica en el país, actuó silenciosamente al margen de la Constitución. Las llamadas listas de subversivos son rémoras para nuestra democracia, constituyen llaves de acceso oficial a la represión sutil, directa o indirecta, indiscriminada. Más allá del simple catálogo documental, en su esencia las listas y ficheros mantienen un estigma humillante y vejatorio que atenta contra la dignidad, la intimidad, los derechos de expresión y la libre asociación de miles de ciudadanos. Sin ningún valor decisorio, tienen el dictamen judicial de auto, es detener la práctica de asociar necesariamente al movimiento independentista del país con actos de violencia, conducta criminal, aunque no es exclusiva en contra de este, principalmente que la injusticia ha sido grande. No podemos cerrar los ojos. Los jueces no viven en un vacío. Sabemos que el resto de la comunidad lo sabe. La cita es un poco más extensa. La dejo sometida ante la comisión para no tomarles tanto tiempo y continúo con la lectura del resto de la ponencia. De las opiniones precipitadas se desprenden algunos puntos importantes que deseo enfatizar. En primer lugar, existe un reconocimiento oficial, tanto por la rama judicial como las ramas políticas del gobierno de Puerto Rico, de que la práctica del carpeteo fue dirigida y afectó principalmente al movimiento independentista. La criminalización del independentismo tuvo un efecto nocivo sobre miles de personas y cientos de familias. También lo tuvieron las artimañas gubernamentales para crear desconfianza entre correligionarios y entre seres queridos. El resultado no solo fue el surgimiento de fricciones del liderato independentista, sino un verdadero estado físico y psicológico de persecución hacia independentistas de a pie, cuyas acciones fueron monitoreadas constantemente, sus solicitudes de empleo y estudio escrutadas, sus amigos más cercanos eran infiltrados. Era la puesta en vigor en Puerto Rico de lo que Estados Unidos se conoció como COINTELPRO, siglas en inglés, cuyo manto protector hasta el día de hoy empaña el esclarecimiento de los asesinatos de jóvenes independentistas de la época como Santiago Chagui Mari Pesquera, Carlos Muñiz Varela, Carlos Soto Arribí, Arnaldo Río, entre otros, y que añadiría a la memoria colectiva de este pueblo los nombres de personajes corruptos. No hay manera de calcular el daño sufrido. El PIB también sufrió la persecución como parte de la acción política, la acción civil, debo decir, que intentó el partido en 1992 por los daños ocasionados. El equipo legal del cual formó parte logró demostrar que la institución y sus partidarios en carácter individual fueron encarpetados al menos desde 1948, apenas 2 años después que don Gilberto Concesión de Gracia fundara nuestra colectividad, hasta cerca de 1987, año en que comenzaron los litigios. Sin contar las de sus líderes, la carpeta del PIB por sí solo constaba de 43 volúmenes, los cuales contenían casi 14.000 folios
correspondiente a los expedientes por razones puramente ideológicas, el Estado confesionó con el propósito de perseguir y hostigar a nuestro partido. Según reconocido por el tribunal en la sentencia que emitiera posteriormente a favor del PIB, en esos expedientes se reseñaron todo tipo de actividades, mítines, asambleas, reuniones privadas de la militancia. Hay informes de agentes y de infiltrados en el PIB y en la juventud del PIB, documentos internos del PIB, incluyendo documentos custodiados, memorandos de policía, confidentes de la división de inteligencia, investigaciones sobre actividades locales del PIB, fotos, listas, artículos de prensa, listas de asistentes, en fin, la vida, añado ahora, del Partido Independentista Puertorriqueño. Prácticamente todo el liderato del PIB fue encarpetado. La carpeta de nuestro presidente Rubén Berrío constaba de 22 volúmenes, siendo la más extensa de todas las carpetas abiertas a individuos, junto con la del licenciado Juan Maribra. Yo también tenía una carpeta, la 3833, en aquel piso 9 del edificio de la policía, en donde se encontraba la nefasta división de inteligencia, el lugar principal en que se alojan las carpetas. En el año 87, ante esta misma comisión, Rubén Berríos compareció y señaló porque estas listas o de las carpetas, como se dice usando un especie de anglicismo o de expediente, es solo lo que se ve por encima. Lo que está de fondo es la persecución y misericordia que se ha llevado a cabo por tantos años en Puerto Rico. El efecto y el propósito detrás de todo esto, de ese engranaje de represión, ha sido aterrorizar al pueblo de Puerto Rico, infiltrarle terror a muchos puertorriqueños con la mera mención de la palabra independencia y a veces con la mera mención de la palabra derechos civiles. Este acto de terrorismo ha sido sistemático, obviamente dirigido por Washington, pero como dije anteriormente, para vergüenza y pena y bochorno nuestro, ayudados los de Washington por un grupo de nativos que no solo han colaborado con ellos para implantar las leyes federales en Puerto Rico, sino para que los de allá no tengan que actuar por sí mismos. Los de acá se han tomado el trabajo, como han aceptado aquí algunos, de hacerle aquí leyes idénticas a las americanas para hacerle el trabajo sucio a los Estados Unidos en Puerto Rico. Quisiera añadir que eso incluye las más recientes enmiendas al Código Penal de Puerto Rico. El segundo punto de la decisión del Tribunal Supremo que deseo recalcar es que los jueces plasmaron diáfanamente que eran conscientes de la posibilidad de que estas prácticas inconstitucionales y violatorias de los derechos humanos pudieran repetirse en un futuro. Solamente de esta manera evitaremos que en el futuro los promotores de esta práctica intenten restituirla. A raíz de esta realidad, nuestro ordenamiento criminal fue actualizado para proteger estatutariamente los derechos civiles de nuestros ciudadanos de violaciones crasas a su intimidad. Véase el artículo 167 del Código Penal. Como funcionario público y como independentista, las expresiones recientes de la superintendente en torno al monitoreo de las redes sociales a individuos y organizaciones que se expresan en contra del gobierno y que manifiestan su intención de ejercer su derecho constitucional a expresarse y asociarse libremente mediante entidades colectivas, unido a la práctica ya conocida y admitida de fotografiar y tomar videos de manifestantes, me convencen de que esta comisión debe ejercer su autoridad delegada en ley, como lo hizo en el pasado, para investigar este asunto con el fin de rendir un informe exhaustivo que aclare que si el Estado incurre nuevamente en prácticas ilegales que ya creíamos superadas. Todo parece indicar que ese podría ser el caso. En gran medida esta comisión tiene ante sí una encomienda similar a la que tuvo hace varias décadas. Como aquel entonces, un secreto a voces, que la policía de Puerto Rico lleva unos años tomando fotos, grabando videos y recopilando información de personas y grupos que se manifiestan públicamente en contra del gobierno. Este tipo de alegaciones surgió continuamente durante los conflictos huelgarios del 2010 en la Universidad de Puerto Rico. También fueron ampliamente documentados el hecho de que muchos policías no portaban sus placas o las escondían mientras incurrían en estas prácticas. Organizaciones como el Colegio de Abogados, que me honra pertenecer a él, la Unión Americana de Libertades Civiles y Amnistía Internacional, por solo mencionar algunos, lo denunciaron ampliamente, acudiendo incluso a los tribunales coloniales y metropolitanos para obtener remedio. Acciones como esta llevaron a la imposición de un monitor federal a la Policía de Puerto Rico. Ahora, la superintendente admite abiertamente lo que todos sospechábamos, más no por ello tolerar el que el Estado espía a grupos e individuos que pretenden ejercer sus derechos constitucionales en contra del gobierno. Una vez más,
el estudiantado de la UPR, que lucha vehementemente por defender el primer centro docente del país, parece ser víctima de estas prácticas ilegales, siendo objeto constante de monitoreo, vigilancia, criminalización y estigmatización social por expresar libremente su pensamiento. Somos conscientes de que los tiempos han cambiado. Los últimos 10 años han visto un aumento vertiginoso en el uso del Internet, especialmente las redes sociales. Términos como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, etcétera, se han incorporado en nuestro vocablo colectivo, particularmente el de nuestra juventud. Pero el mero transcurso del tiempo y el desarrollo de nuevas tecnologías no han tornado legal lo que antes fue repudiado energéticamente por todas las ramas de nuestro Estado colonial. Sobre la naturaleza de la información obtenida a través de estos medios por parte del Estado, deseo aclarar enfáticamente ni que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, ni el de Puerto Rico, ni la Corte Suprema de Estados Unidos, que nos vincula por nuestra condición colonial, jamás han resuelto inequívocamente que cualquier información ahí colocada es de naturaleza pública y por ende accesible al Estado como quiera y para cualquier fin imaginable. Imposible que lo fuera. Como casi todos sabemos, estas herramientas son controladas por empresas privadas. Los usuarios acceden voluntariamente y colocan allí su información sujeto a los términos y condiciones del contrato de adhesión de que se trate. Es posible que alguna expectativa de intimidad se pueda perder sobre ciertos asuntos que se divulguen voluntariamente a terceros. La jurisprudencia puertorriqueña y la norteamericana así lo reconocen. Ahora bien, el derecho a la intimidad que recoge expresamente en nuestra Constitución, así como el derecho a la libre expresión y asociación, no son tan fáciles renunciables. No hay por qué pensar que cualquier asunto que un individuo postee voluntariamente en cualquier red social, independientemente de las restricciones que el propio usuario ponga en su cuenta, debe estar al alcance del Estado. En la segunda década del siglo XXI, cuando el uso del Internet es vital en la comunicación social, los ciudadanos no debemos regalar nuestra expectativa razonable de intimidad sobre cualquier comunicación, por ejemplo, un email, solo porque haya necesariamente un intermediario corporativo, bien se llame Microsoft, Gmail, Facebook. Como ya han adelantado diversos tribunales, cualquier análisis sobre la renuncia a la intimidad para divulgar información a terceros debe ajustarse necesariamente a la realidad social actual. Independientemente de lo anterior, el hecho de que cierta información pueda catalogarse como pública no implica que el Estado pueda recopilarla sin ninguna restricción basado únicamente en las ideas políticas y sociales de la persona afectada o como castigo por el ejercicio de un derecho constitucional. Esa era precisamente la esencia del carpeteo que fue declarado ilegal, inconstitucional y ajeno a nuestro sistema de gobierno por el Tribunal Supremo. La mayor parte de la información contenida en las tarjetas abiertas por razones políticas e ideológicas a decenas de miles de personas y entidades constaba de información que pudiera catalogarse como pública, comparecencia a piquetes, a mítines políticos, artículos periodísticos, denuncias contra el militarismo, acudir al grito del ARE, pertenecer a sindicatos o grupos de izquierda, periódicos independentistas, por mencionar solo algunos ejemplos. Más la ilegalidad de las acciones del Estado yacía no solo en obtener la información privada o confidencial, lo cual también sucedió, sino en crear archivos que como consecuencia de las ideas de una persona, sin tener evidencia real que vinculara a esas personas con la comisión o intento de la comisión de un delito. Se trató, como parece estar ocurriendo ahora, de un esquema gubernamental que estigmatizó a todo un grupo de ciudadanos y que asoció a nuestra manera oficial su modo de ver la vida con conducta criminal. Como sabemos bien los independentistas, los efectos de tal persecución sobre aquellos que desean legítimamente cambiar la realidad social de un pueblo son incalculables. Por lo tanto, esta comisión debe ejercer sus poderes para exigir al Estado las mismas explicaciones que fue forzado a ofrecer antes. Como cuestión umbral, el pueblo de Puerto Rico tiene derecho a saber si se han levantado expedientes a personas y entidades, cómo se conserva la información recopilada, cómo se utiliza esta información, qué criterios se utilizan al determinar quién y cómo se monitorea a alguien, qué redes sociales se están monitoreando, cómo tuvo acceso el Estado a las cuentas monitoreadas, si alguna entidad pública o privada proveyó la información
¿Qué relación hay entre las agencias de gobierno para la entrega de esta información? Si me dio orden judicial basada en causa probable para cualquiera solicitudes de esta naturaleza. Si se han centrado investigaciones criminales sobre personas o entidades basadas en información obtenida a través del carpeteo cibernético de manifestaciones legítimas. ¿Qué ha pasado con las fotografías y videos que ha tomado la policía desde hace más de una década, cuya existencia es irrefutable, y se ha destruido información digital? En fin, su investigación debe ir dirigida a contestar si las prácticas actuales violan el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la intimidad y a la dignidad del ser humano, y son contrarios a nuestro sistema de gobierno, al amparo de la Constitución de Puerto Rico, a la de Estados Unidos, que se nos impone como posesión colonial, según interpretado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en la jurisprudencia precitada. Agradezco la oportunidad que se me ha brindado para expresarme sobre este asunto. Confío en que esta comisión dará seguimiento a nuestros reclamos. Desde el PIB y desde la Asamblea Legislativa haremos lo propio para asegurarnos de que esta historia nefasta no vuelva a repetirse jamás. Culmino con las palabras que emitiera sobre este particular nuestra vicepresidenta, la licenciada María Lourdes Santiago, en una columna periodística hace varios años, particularmente el periódico El Vocero, y a raíz de un caso de daño sobre las carpetas al señor fallecido José Torres, que su hijo, quien fuera mi socio, José Torres Valentín, lo representó como testigo y yo fui su abogado. Y María Lourdes terminó aquel artículo y cito y finalizó mi ponencia. El gobierno podrá continuar en cada uno de los casos de las carpetas haciendo un vergonzoso esfuerzo por defenderse y esquivar su responsabilidad en el capítulo más oscuro de la historia política de Puerto Rico, cuando hicieron la vida de gente decente y buena un auténtico calvario, solo por ser independentistas. Pero lo que realmente importa, el caso de las carpetas, ya lo perdieron, no porque lo dictamine hoy o mañana un tribunal, sino porque no lograron extinguir el deseo de libertad de este pueblo. Muchas gracias. Esa es nuestra ponencia, y ahora dejo con ustedes al senador Juan Dalmau para una segunda parte de nuestra exposición. Muchas gracias. Okay. No, al momento no. Nosotros decidimos comparecer ante este foro y al momento, más allá de la denuncia que hemos hecho en la Cámara en diversidad de turnos y vistas públicas sobre temas como resoluciones que pretenden investigar la Universidad de Puerto Rico, las medidas disciplinarias de la Universidad de Puerto Rico, que planteé que no era más otra cosa que un subterfugio para investigar cómo a los estudiantes de la universidad, resoluciones como que plantean que hay que investigar cómo se protegen los edificios públicos. Pues yo siempre he estado a favor de las investigaciones, pero no era otra cosa que también un subterfugio para investigar cómo la policía interactuó con los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, resolución a la cual le voté en contra y emití un voto explicativo que se lo puedo hacer llegar a la comisión. No, al momento no lo tengo. Sí puedo decir que en otras instancias, entidades del gobierno de Puerto Rico sí han utilizado expresiones de personas en las redes sociales para iniciar procedimientos, por ejemplo, de carácter disciplinario. Me consta porque antes de comenzar mi trabajo como legislador, o como yo digo comúnmente cuando estaba en la libre comunidad, fui abogado laboral por muchos años y fui abogado de una persona que se le inició un proceso disciplinario por las expresiones que utilizaba en las redes sociales. O sea, que el Estado ha utilizado. Yo deseo añadir, aunque sé que las preguntas es a base de la ponencia del representante, sí deseo añadir lo siguiente. Con respecto a los eventos
que precedieron las manifestaciones del 1 de mayo. Y durante la manifestación del 1 de mayo, portavoces del gobierno manifestaron públicamente que habían identificado personas con las cuales intervinieron precisamente porque tenían en su poder video recopilado por la policía y fotografías que se habían tomado en manifestaciones previas. Es decir, ha sido por expresión de los propios funcionarios que tenemos esa información. Parte del problema que ha planteado el representante Denis Márquez y que planteo yo en mi ponencia, y es una solicitud que le hacemos a la comisión, es que el nivel de secretividad con la cual la policía ha manejado las fotos, videos y fichas que se han estado recopilando por medio de manifestaciones pacíficamente convocadas parecen haber servido para un almacén de información para luego entonces selectivamente identificar con qué personas van a intervenir. Esa es parte de la petición que ha hecho el representante y de la cual yo voy a... Yo quiero añadir un dato histórico. Yo he tenido la oportunidad de estar en el Archivo General como parte del proceso de las carpetas. El Archivo General, a raíz de las decisiones del Tribunal Supremo y particularmente la última resolución del entonces juez del Supremo, Rebollo López, cuando estuvo presidiendo el Tribunal Supremo, el Archivo General custodia todo lo relacionado a lo que no se reclamó de las carpetas. Y allí sí hay un grupo de miles de carpetas que nunca se reclamaron. Yo siempre he planteado que esos son documentos importantes, ¿no? Pero de esas también hay miles de carpetas en que la gente las tiene, ¿no? Pero allí hay un archivo, y hago la correlación histórica porque lo pude observar, de miles de fotografías de eventos políticos que ocurrieron en Puerto Rico y que no fueron integradas a las carpetas. A lo que me refiero es que no fueron parte de las carpetas personales porque estaban en un archivo. Tan es así que la primera carpeta que abrimos en el Archivo General era de estas cosas que pasan en la vida. Cuando uno abre la primera, me permiten sacar el primer expediente debidamente custodiado por los empleados del Archivo General. Era la carpeta, eran las fotos de la salida del entonces compañero Rubén Berríos de la cárcel de Río Piedra, de la penitenciaría, a raíz de la lucha de Vieques. Esas fotos no estaban en las carpetas del Partido Independentista Puertorriqueño, estaban archivadas. Lo que me refiero que había una tradición de archivarlas aparte, igualmente video, y por eso yo creo que, como señala el senador Dalmau, es importante ver dónde está el archivo, cuál es el uso, y esto en el 2010 yo fui observador del Colegio de Abogados en los conflictos huelgarios de la Universidad de Puerto Rico, y estuve muy activo como parte y la constancia me consta de propio y personal conocimiento de ver a la policía grabando, tomando fotografías, y es parte señalaba Juan y señalo yo al final de la ponencia, de dónde está esa información, cuál es el uso que se le ha dado, cómo se ha archivado y cuál ha sido el propósito. Usted establece en su ponencia un corolario entre el tipo de información que se incluye en las carpetas atendidas en los casos que usted citó y el tipo de información que se está recogiendo conforme a las afirmaciones de la superintendente. Me gustaría que ahondara un poco más sobre eso y también sobre el aspecto que usted plantea de que la violación a la intimidad consiste en crear los archivos y mantener los expedientes. Me parece que son dos aspectos que si lo puede añadir también el senador. ¿Ya añadir algo primero? Yo. Pero me parece que son sumamente importantes para la investigación que vamos a realizar. Bueno, Estamos realizando. por el examen de toda la historia de las carpetas, comenzando por ahí, cuando voy a empezar por un dato personal. Yo recuerdo perfectamente el día que yo fui a recoger mi carpeta. Yo era un joven universitario. Y cuando me entregaron la carpeta, mi carpeta no era nada comparable. No era nada comparable con la de miles de independentistas y de personas que sufrieron una cruenta persecución. Era mis acciones en la Universidad de Puerto Rico. De la carpeta y de conversaciones posteriores que tuve con diversas personas, descubrí que una de las personas que estaba abriendo la carpeta o que daba información era un compañero,
era una persona que era compañero universitario, por llamarlo de alguna forma, y que se dedicaba a informar de nuestras actividades comunes y corrientes, en el caso mío, en la juventud del PIB, en los consejos generales de estudiantes y de mis reuniones y relaciones con los compañeros de la FUPI. La sensación, un poco enmarcado en el derecho a la intimidad, la sensación de un joven, de una simple carpeta, algunas páginas, de atentar contra la intimidad del ser humano. Y en ese momento yo no era ni estudiante de leyes, o sea que no conocía el concepto de derecho a la intimidad, pero la sensación de invasión a la vida privada, a la acción de uno, fue terrible. ¿Por qué planteamos esto? El hecho de que uno esté en una actividad pública, ejerciendo un derecho a reunirse, a hablar, el hecho de que estén en una reunión, el hecho de que uno esté escribiendo en una red social, compartiendo información con algunas personas, con la red de amigos, yo entiendo que no le da espacio, no le da derecho, no le da poder al Estado para intervenir con las personas. Me parece porque está claramente definido en la jurisprudencia y en la realidad social de que no hay ninguna conexión con la comisión de un delito. Es la continuación, y estoy convencido, de una mirada histórica de la Policía de Puerto Rico y de las entidades de seguridad pública de Puerto Rico, de la criminalización de la disidencia y de la estigmatización del que piensa de manera diferente al Estado. Y es algo que lo he conversado en ocasiones con funcionarios de la Policía de Puerto Rico y lo he dicho en reuniones que he tenido con entidades sobre que no se ha superado en Puerto Rico al siglo XXI. Yo sé que hay un intento, sé lo que está haciendo la ACLU, he visto sus informes, he tenido incluso conversaciones con el monitor federal, pero desde la mirada como independentista, como representante, eso no se ha superado en Puerto Rico. Y a mí me parece que aunque las redes sociales, que una de las discusiones que teníamos en la oficina, son una forma de la gente manifestarse y que tiende a hacerse o a plantearse como que está abierto a todo el mundo, esa no es la realidad. La gente establece unos mecanismos de privacidad, de seguridad, y hay que preguntarse, por más amplia que sea, qué hace el Estado indagando, investigando. Mi experiencia ha sido, en lo que he interrelacionado con esto, que no hay reglamentos sobre esto, que no hay protocolos sobre esto. Y me parece que por qué, y es una de las cosas que instamos a investigar, por qué va dirigido a X personas y particularmente cuando se van a dar eventos de gran trascendencia en Puerto Rico. Nosotros tenemos una pregunta. Antes que nada, quería hacer mención que la Comisión de Derechos Civiles, precisamente a raíz de la denuncia sobre las carpetas, había hecho un estudio Eso es así. de esta situación y publicó un Eso es así. informe, si mal no recuerdo, es de 1989, si mal no recuerdo, es bajo la presidencia del licenciado Enrique González. Es así. Quería preguntarle un poco, porque me dio la impresión, quiero estar clara que ese es su mensaje, que usted está haciendo un poco el planteamiento de que esto es una continuación de lo que nunca ha terminado, de una práctica que comenzó hace muchos años y que en realidad esto es una continuación. Ese sería su planteamiento para entenderlo claro. Yo quisiera pensar que el asunto particular, no lo puedo dar por seguridad, de cuando se entregó finalmente la última carpeta y luego las que no se recogieron, el tribunal dispuso de ella en el archivo general, se cerró ese capítulo. Yo lo quisiera pensar, y que no hay más expedientes. Pero la conducta de la Policía de Puerto Rico, la conducta de la Superintendente de Puerto Rico, me lleva a pensar que no es así, que porque el hecho físico de la carpeta, de que se haya entregado la carpeta, de que se haya desmantelado división de la inteligencia, de que se haya cerrado el piso 9 de la superintendente de la policía del edificio, no significa que estructuralmente, por decirlo de alguna forma, ideológicamente, la policía cambió su política de cómo atender o de cómo intervenir
con la gente que en Puerto Rico nos manifestamos en contra del gobierno, ejercemos el derecho a la libertad de expresión, y particularmente en el caso de la Universidad de Puerto Rico. Y cuando uno escucha las expresiones de la superintendente de la policía, y cuando uno escucha, y yo creo que y el senador Dalmau ha sido muy vocal con esto, al señor Pesquera, expresarse sobre la gente que se manifiesta en Puerto Rico, pues a uno número uno tiene que levantarle la preocupación, porque no han cambiado las actitudes, la ideología y decir públicamente que estamos vigilando a todo el mundo. Y nosotros hemos estado en las manifestaciones y hemos estado ahí presentes. La constante de la grabación del que va caminando, la grabación del que va marchando, la constante violación a que no se identifican, a que no están identificados, a la utilización de la gente encubierto infiltrándose por las calles, con la realidad social ahora de que con el mismo uso de las redes sociales, con el mismo uso de los teléfonos, la gente es mucho más accesible. En otras épocas era mucho más complicado. Puedo preguntarle, me dio la impresión de cuando se habló de las carpetas, no sé si fue una apreciación de lo que usted dijo, o si es que fue en realidad de alguna forma establecido, que independientemente de las carpetas personales, vamos a llamarle así, había una como generales, en que había información, digamos, Sí. general. Por ejemplo, la carpeta del Partido Independentista Puertorriqueño y hubo de diversas organizaciones, incluso el informe de la Comisión de Derechos Civiles bajo el licenciado Chino González establece una tabla, y el informe de la directora ejecutiva de aquel entonces, la hoy creo que fue retirada, Mitalia Fraticelli, no sé si retiró, pero sigue la juez, está en funciones, la juez de apelaciones, licenciada Mitalia Fraticelli, también lo recoge en su informe como directora ejecutiva, de que habían organizaciones, y yo conozco perfectamente el caso particular del Partido Independentista Puertorriqueño, porque para prepararme para el juicio, yo revisé los 14,000 folios de las carpetas del PIB, y estamos hablando, y yo preparé, incluso se lo puedo hacer llegar a la comisión, unas tablas de lo que contenía los volúmenes de las carpetas del PIB. Por lo tanto, no solo iba dirigida a los individuos, sino que la carpeta del PIB recogía las actividades del partido, como desgloso en la ponencia, alrededor de todo Puerto Rico desde el año 46 hasta el año 87. Y jamás olvido, y siempre lo he mencionado en las charlas que doy sobre este tema, que no lo marqué, cometí un error porque son miles de páginas. Jamás olvido que en la carpeta del PIB, no la del individuo, había un documento de una agencia pública sobre un pipiolo, como nos conocen a nosotros en Puerto Rico, que fue a buscar trabajo, y en la carpeta del PIB decía claramente razón por la cual no se le da trabajo, es miembro del Partido Independentista Puertorriqueño. O sea que no solo se iba sobre el PIB, sino sobre los individuos. Ahí en esas carpetas del PIB está una colección inmensa de todos los periódicos, boletines del PIB desde el año 47 hasta la década del 80, ni hablar de la cantidad de documentos internos del Partido Independentista Puertorriqueño, libretas con las tablillas de las personas, de los carros de los miembros del PIB que iban a las actividades, porque no podemos perder de perspectiva que el Departamento de Transportación y Obras Públicas participaba activamente de esto. Dando seguimiento a lo que planteó la comisionada Tom, y una mención que usted hizo sobre que ha hablado con el Ministerio Federal, me pregunto si se ha hecho algún planteamiento específico al Tribunal Federal en el caso de las reformas sobre este asunto. No lo hemos hecho, ha sido en este foro. Así. Pero de hecho en las últimas vistas que se celebraron el lunes volvimos a plantear particularmente expresiones de Pesquera en torno al asunto de la libertad de expresión. Quiero también hacerle una pregunta porque lo que usted planteó de volver a prácticas anteriores o hacer una continuación de las
cargos y que la persona esté identificada de si es un delito lo que se está cometiendo y luego la sueltan 1 o 2 horas más tarde en otro lugar. Eso lo hemos oído, pero no hemos tenido información oficial, digamos, de alguien que haya venido a querellarse sobre eso, pero sí lo hemos oído de abogados. Por eso tenemos la preocupación de que las prácticas que ustedes estaban en el año 60 vuelvan a ser utilizadas. Bueno, yo personalmente he conversado con compañeros del Colegio de Abogados e incluso como parte de la preparación de esta ponencia tengo que reconocer que participó una de las personas que yo le tengo un gran aprecio y reconozco su trabajo de década, el licenciado José Rodríguez Jiménez, quien fue el portavoz del caso de las carpetas durante muchos años y me parece, y además quisiera señalar que debió haber empezado por eso. A mí me mueve también, además de todo lo que he señalado, quisiera también hacer un reconocimiento público a una de las personas con las cuales yo di muchas batallas sobre esto, que ya no está con nosotros, y que para mí fue un gran mentor en estos temas, que es el licenciado Charles Hayes Maestre, que fue fundamental en que yo entrara a este mundo y que fuera partícipe. A ambos, uno ya no está con nosotros, pero siempre sé que estaría muy orgulloso de lo que estamos haciendo en el día de hoy y reconocer al licenciado Rodríguez Jiménez. No he recibido información sobre eso, pero recuerdo perfectamente en el año 81, cuando fui un prepa en la Universidad de Puerto Rico, que era la huelga del 81, se mencionaba sobre ese tema. 4 años después, en el año 85, en una investigación del Senado Académico de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, sobre la participación de la Guardia Universitaria como cómplice de la persecución y del carpeteo de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, surgió evidencia, fotografía sobre los secuestros a estudiantes que lo habían denunciado y que alguna gente pensaba como que era imposible que se hiciera eso, pero surgió información sobre eso. Claro, no puedo afirmar, no puedo señalar y no puedo corroborar que se hizo durante lo que usted señaló, pero es un tema que me alarma y que me preocupa y que estaré muy pendiente a él. La otra preocupación que también tengo de sus expresiones y de lo que hemos oído es el asunto de cuánto efecto tiene de paralización o chilling effect las expresiones que hiciera la superintendente, ahora funcionada de la policía, en torno a eso. Porque hay dos vertientes a este asunto. Una sería la vertiente que usted está hablando y otra la vertiente de que hasta qué punto esto tiene un efecto en la ciudadanía para que deje de participar en actividades que pudiesen ser parte de su libertad de expresión. Yo creo que siempre lo tiene. Hay un sector de la población, y particularmente los estudiantes han dado cátedra de insistir y seguir luchando por lo que creen. En el Partido Independentista Puertorriqueño, lo que nos compete a nosotros, pues nosotros seguimos adelante con lo que creemos, seguimos participando y apoyando aquellas actividades en las que creemos que debemos participar y apoyar, pero estoy convencido porque lo he visto y fui abogado del caso de las carpetas y he visto las transformaciones de la gente en el proceso, cómo la gente a raíz del fichaje, de la identificación, de la mera mención, de que está siendo fichado, perseguido o mencionado o que puede ser investigado, es un detente en el ejercicio de sus derechos constitucionales. Eso es así. Uno sabe que hay muchas personas que cambian de su forma de ser y detienen sus actividades de lucha, de protesta, o vamos a ponerlo más sencillo, se cohíben de ejercer sus derechos humanos, civiles y constitucionales, a raíz de las expresiones o de las manifestaciones del gobierno, del Estado. Yo quiero dejar en el récord que tanto el senador Dalmau como este servidor le votamos en contra al proyecto que transforma el andamiaje de la supuesta seguridad pública de Puerto Rico, que crea el supersecretario, el señor Héctor Pesquera, y el cambio del superintendente a comisionada. Sé que